Amén. A los amigos que nos vean desde a través del internet, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta tarde, en el capítulo 23 del libro de los Hechos, y vamos a estar leyendo del versículo 23 al versículo 35, hasta el final del capítulo. Y pues a medida que ustedes vayan encontrando, les voy a invitar que pongan de pie, vamos a leer la palabra del Señor de una manera, gloria a Dios, bendito el Señor, de una manera que sea reverente al Señor. Vamos a estar aproximadamente unos 45 minuticos sentados y no más. Y digo que vamos a estar sentados porque yo también me voy a sentar con ustedes a compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde. Entonces, si hay alguien que quiera leer del capítulo 23, del versículo 23 al 35, pues siéntase en la libertad de hacerlo. Amén. No se va a escuchar bien, No, we're be happy. Ahí quedamos como trompeta. Bueno, vale, entonces yo lo voy a ir leyendo y ustedes van a ir confirmando en sus Biblias lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la opción del Espíritu Santo. Amén. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalguras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Amén. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por esta palabra que hemos leído. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por esta palabra que hemos leído, Señor, que te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, añadas bendición a tu palabra. Y esta es tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo, Señor, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. 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 Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos entonces a estar meditando en este texto de palabra. Y a ver si puedo ampliar esta gloria a Dios. Y vamos a mirar que la palabra del Señor dice en esta tarde. Y el mensaje o el título del mensaje en esta tarde es: yo estoy con vosotros. Amén. Entonces, el título del mensaje es: yo estoy con vosotros. Tenemos aquí entonces este amigo que el Ujier está un poco cansón. Vamos a tener que ponerlo en disciplina para que no moleste a los hermanos que estamos reunidos. Amén. Entonces, el título decimos, lleva el mensaje ya como título: yo estoy con vosotros. Y vamos a ir meditando poco a poco en los diferentes versículos, lo que la palabra del Señor dice y cómo esta porción de la palabra que hemos leído puede ser bendición para nuestra vida, cómo podemos aplicarla en nuestros corazones. Amén. Entonces,
El primer punto que quiero tocar es que el Señor nos dice en esta tarde es, yo estoy con vosotros. Acuérdate que el Señor les dijo a sus discípulos, por lo tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28, 19 y 20. Entonces, primeramente, encontramos que el Señor dice que Él está con nosotros, ¿para qué? Para librarnos. Lo primero que encontramos es que el Señor está con nosotros para librarnos. Mira lo que dice el versículo 23 y 24, de Hechos 23 dice, y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen en salvo a Félix el gobernador. Ahora vemos que Lisias, Claudio Lisias, cuando sabe acerca de la celada que tienen los judíos para matar a Pablo, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada que estos hombres que estaban bajo maldición, se juramentaron bajo maldición de que no comerían nada hasta haberle dado muerte a Pablo? Se juramentaron, o sea, delante de Dios hicieron un juramento que no iban a comer nada. La pregunta es que yo me hago a veces es si se murieron de hambre o prefirieron quedar bajo la maldición. Comer y estar bajo maldición. Pero eso es lo que pasa muchas veces con los movimientos religiosos. A veces se comprometen a hacer algo, nosotros muchas veces nos comprometemos y no hacemos nada. Por eso la Biblia dice que es mejor que cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque es mejor no hacer que prometer y no cumplir. Si yo no la hago, pues no prometí nada. Amén. Pero con el Señor no necesitamos comprometernos o hacerle promesas, Señor, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me das, si tú haces aquello, lo otro, yo te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro, ¿cierto? Y después le fallamos y entonces estamos pecando. Pero lo primero que encontramos aquí es que el Señor está con nosotros para librarnos. Él nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo primero que encontramos aquí es que cuando el enemigo quiso hacerle daño a Pablo, y cuando el enemigo quiere hacerte daño a ti, el Señor siempre mandará a sus ángeles delante de ti para que te guarden en todos tus caminos. Eso lo dice la palabra. A sus ángeles mandará delante de ti para que te guarden en todos sus caminos. Si no sabes en qué parte de la Biblia está, lo puedes buscar en el Salmo 91, que es un salmo que todos nosotros, que nosotros no lo sabemos y ojalá no lo sepamos de memoria, ¿cierto? Entonces, lo primero que el Señor nos promete a nosotros y te promete a ti es que va a estar contigo. Él dice, yo estoy contigo para librarte. ¿Para librarnos de qué? Del poder del enemigo. No quiere decir con esto que el enemigo no nos vaya a acechar. No quiere decir con esto que el enemigo no va a querer hacernos daño, pero quiere decir que aunque el enemigo nos ataque a nosotros físicamente, no podrá dañarnos espiritualmente. Hablábamos, como decíamos, leía la hermana Cristina allí en el libro de Proverbios, capítulo, ¿cuál capítulo fue? No. Bueno, allí en el libro de Proverbios leíamos que decía, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o él enderezará tus veredas. Está por ahí, eso fue lo que leímos, ¿cierto? Fiémonos del Señor, confiemos en el Señor, que el Señor todo lo tiene bajo control y Él no nos va a fallar. Si Él promete estar con nosotros para librarnos, Él nos va a librar. Aquí Pablo, había un grupo de hombres, no recuerdo cuánto fue que dijeron, un grupo de hombres que se comprometieron, 40 hombres se comprometieron de matar a Pablo, y entonces estos 40 ya habían preparado, pero el Señor
para librar a Pablo, manda a sus ángeles. Y así poquito el Señor le mandó solo una pequeña porción de un pequeño grupo que lo guardó. Habían 40 que lo estaban esperando para matarlos. Pero aquí dice que a la tercera hora de la noche prepararon 200 soldados. Imagínate, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. O sea, que quiere decir que iban custodiando a Pablo 470 personas bien armadas, bien protegidas, bien estaban dispuestos a dar la batalla. ¿Por quién? Por un solo hombre, por Pablo, por un solo hombre, para salvarle la vida a ese hombre. Y si Dios mandó a 470 personas, una legión, a 470 personas a protegerlo a él, él está dispuesto a mandarnos a nosotros también legiones de ángeles que nos guarden, porque el Señor dice que a sus ángeles mandará para que nos guarden todos los días de nuestra vida. Eso no es solamente hoy, no es solamente mañana, es mientras que nosotros seamos fieles al Señor, mientras que tú le seas fiel al Señor, te mantengas firme en el campo de batalla, te mantengas firme en la presencia del Señor, que no te alejes ni a la derecha ni a la izquierda, Dios estará ahí para protegerte. Ahí en el libro de Isaías dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Nada. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y por las aguas no te anegarán. Yo no sé, yo miraba hace unos días con el huracán aquel, Harvey, ¿es que llamaba? Harvey, que entró con tanta fuerza allí a Houston, Texas. Dicen que Katrina se quedó chiquito. Imagínate. Yo no sé, ¿sí? Pero vienen y entonces hay gente que están parados en la roca de la salvación. Hay gente que sabe que viene el turbión, que viene el huracán, y entonces allí, en vez de angustiarse, en vez de afligirse, en vez de empezar a quejarse, empiezan a clamar y a darle gracias a Dios y a alabarle y a bendecirle, y entonces empiezan a cantar, puedes tener paz en la tormenta. ¿Por qué? Porque saben quién es su guardador. La Biblia dice que Él es la roca contra el turbión. Entonces, si el Señor nos dice, si el Señor te está diciendo que está ahí para librarte, Él va a estar ahí para librarnos en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Y aunque vengan vientos y vengan tempestades y vengan tormentas y acaben con todo lo que yo tengo, aunque lo pierda todo, sé que tengo confianza en el que todo lo puede y aquel que me dice yo no te dejaré ni te desampararé, aquel que dice yo soy Jehová tu proveedor, yo soy el que te guardo y el que estoy contigo todos los días de tu vida. Mira, la palabra del Señor sigue diciendo, mira, allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, dice, por lo demás, hermanos, perdón, 2 de Tesalonicenses, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero ¿quién es el Señor que os afirmará y guardará de qué? Del mal. Es interesante, aquí yo he tomado el texto con el contexto, no quise coger solamente el versículo 2, sino el versículo 1, 2 y 3, para poder entender. Pablo le dice a la iglesia, porque es que nosotros debemos orarnos unos por los otros. No es decirle, hermano, ore por mí. A veces decimos, hermano, ore por mí porque para que el Señor me guarde. Hermano, ore por mí para que el Señor me proteja. Hermano, ore por mí para que el Señor me sane. Hermano, ore por mí, ore por mí, ore por mí, que yo no tengo tiempo de orar.
Hay personas que quieren que uno esté todo el tiempo orando por ellos, pero ellos no quieren orar ni por ellos mismos. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que oremos los unos por los otros. Que nosotros estemos, si tú estás orando por uno orará por ti. Si tú oras por 10 orarán por ti. Y si oramos todos juntos, entonces Dios va a actuar. A mí yo siempre cuando compartimos en la tarde, yo le digo a las personas que nos siguen a través del internet, le digo, mira, vamos a orar por tu necesidad. Yo quiero que tú ores conmigo para que Dios supla tu necesidad. Nosotros no tenemos por qué estar simplemente pidiendo que oren por nosotros. Pablo dice, ora por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. No oren por nosotros para que Dios nos guarde, nos bendiga, nos prospere, nos llene de plata, nos llene carro y beca, para que el Señor nos dé riquezas. No, es para que la palabra de Dios fluya, corra, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, para que este mensaje que nosotros estamos llevando a las naciones llegue al corazón de las personas se conviertan, las personas crean y las personas sean salvas. Es que ese es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio no es decirnos a nosotros que seamos buenos. Ese no es la parte central del Evangelio. Porque no somos buenos y por más que lo intentemos no podremos. Pero la parte central del Evangelio es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que significa Evangelio. Nosotros decimos Evangelio, buenas noticias de salvación, buenas nuevas de salvación, pero son buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa Evangelio. Estoy haciendo un paréntesis para que podamos entender un poco. Aquí Pablo no está pidiendo oración simplemente por él, para que Dios lo guardara. Pero sí lo está haciendo. Primero pide para que la palabra del Señor corra y sea glorificada y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Cuáles eran los hombres perversos y malos del cual Pablo estaba hablando? Los que estaban haciendo los judíos religiosos. Mire, esos religiosos, es que es tremendo. Es que por ahí hay gente que cree que el ser judío tiene que pertenecer a una religión. Eso es un error. Es que el judaísmo no es una religión. El judaísmo, hay una parte que llama judaísmo, los judaizantes que son una religión, y creen que si un hijo de Israel se convierte al Mesías, se convierte a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, dejó de ser judío. Mentira del diablo, porque él es descendiente de Israel. Entonces los judaizantes religiosos quieren ponerle traba al que se convierte al Señor Jesucristo. Entonces vienen y dicen, no, usted es mesiánico, ya no es judío, como yo leía por ahí en una parte de un comentario que al inicio, por ahí en una página social. Ahora, no, tú eres descendiente de Abraham, tú eres descendiente de Israel, tú eres descendiente de Judá, tú eres judío. Seas o no religioso, seas de la religión judía o no, tú serás judío porque la palabra, el gentilicio judío vino de los descendientes de Judá, que es la única tribu que se mantuvo firme. 10 tribus, Judá y Benjamín, lo que fueron, pero las otras 10 tribus quedaron dispersas y están perdidas. Que por ahí que apareció una tribu y que aparecen tribus por todos lados. Ahorita le salen tribus por todos lados de Israel, pero los únicos que quedaron firmes y que se mantuvieron en el Señor fueron los descendientes de Judá, y por eso se les llama judíos. Y judío es el que alaba a Dios, porque Judá significa el que alaba. O sea, que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en el corazón. Ni la circuncisión la que es en la carne, sino en el corazón. Así sencillo. Entonces, había unos que eran hombres perversos, como siguen habiendo hombres perversos. No todos los judíos. No todos los judíos que pertenecen a una religión judía son gente que ataca al cristianismo o a los mesiánicos. Simplemente son aquellos que no creen en el Mesías y que quieren
poner una piedra de tropiezo a los que están creyendo. Pero aquí por eso dice, porque para que nos libre de esos hombres perversos, de esos hombres religiosos, de esos hombres que tienen un corazón malo, de esos hombres que creen que son los mejores o la última Coca-Cola del desierto, que son los que mejor caminan. De esos es que tenemos que ser librados. Hombres perversos, malos. Ahora, también tenemos impíos, tenemos que ser librados de hombres perversos como aquellos del Islam radical que quieren acabar con el pueblo de Israel y que quieren acabar con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que quieren imponer su religión a la fuerza, así tengan que estar decapitando gente. Pero eso es lo que está pidiendo Pablo. Oremos para que Dios nos libre de hombres perversos y malos. Que Dios yo no sé cuántos de nosotros oramos por la iglesia que se encuentra en medio del Estado Islámico. A veces oramos por las necesidades más cercanas, pero nosotros tenemos que orar por ellos. Porque hay gente que está siendo perseguida, hay gente que está que la han querido exterminar, o por personas que andan en países comunistas, donde el evangelio es prohibido predicar. Y por ellos tenemos nosotros que estar orando para que el Señor los libre de estos hombres perversos y malos. No solamente los religiosos judíos, que de alguno que otro, que anda por ahí. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. No todos han creído al Señor Jesucristo. No todos le han entregado su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. No todos han querido aceptarlo como el Mesías prometido de la casa de David, que tenía que nacer. No de todos es la fe. Pero el Señor está ahí para librarnos y dice, pero fiel. Escucha eso. Dice el Señor, yo estoy con vosotros para librar. Fiel es el Señor que os afirmará. ¿Y qué? Y guardará del mal. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros lo negamos, Él nos negará. Ya os tengo certeza. Si tú niegas al Señor Dios Todopoderoso, si tú niegas que Jesucristo, a Yeshua Mashiach, Él te negará a ti. Pero si tú permaneces fiel, Dios permanecerá fiel. Y si tú eres infiel, Dios seguirá siendo fiel. Pero ese fiel es Dios que os afirmará. ¿Cómo lo va a afirmar? Nos va a afirmar por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y nos va a guardar del mal. ¿No dice el Señor en la oración del Padre nuestro, mas líbranos del mal? Termina diciendo, mas líbranos del maligno, mas líbranos de hombres malos, líbranos de las hechanzas del enemigo. Señor, guárdanos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Él está ahí para librarnos a nosotros. Él está aquí para librarnos. Él va con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Por eso el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. O Yahweh tu Elohim. Ahí está. ¿Y quién lo estaba diciendo? ¿Se lo estaba diciendo un hombre a Josué? El mismo Señor se lo estaba diciendo. Yo iré contigo, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Es lo que nos manda el Señor. Esforzarnos y ser valiente. No ser como los lirios del campo, ¿cierto? Que no hilan ni tejen, ¿cierto? Ni como las aves del campo tampoco, que no trabajan ni guardan en graneros. No, el Señor dice que el que no trabaje, que no coma. Pero, o sea, una cosa es que yo descanse el Señor y el Señor sea mi proveedor, y otra cosa es que descanse, allá me vaya a acostar en una hamaca y esperar que el Señor me mande todo. Eso no, olvídate que el Señor no te va a mandar una guayaba de un árbol allá como se la mandó a un hombre llamado Señor. No. El Señor quiere que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Entonces el Señor dice, yo estoy con ustedes para librarlos. Yo estoy con ustedes en tiempo de angustia. En tiempo de angustia.
Es lo que pasó con esta gente que está pasando estos momentos difíciles. Ahora va para los de Florida. Pero el Señor les dice a los que están en Florida, porque nosotros lo están sintonizando seguramente desde Florida, no te angusties, yo estoy contigo en tiempo de angustia, en tiempo de dificultad. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Sigue diciendo, gloria a Dios, a ver qué pasó. Ok. Dice aquí, en tiempo de angustia, dice, y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Mire, aquí dice que a este hombre aprendido por los judíos, a mí me causa risa cómo la gente se llevan el crédito. Este hombre se llevaba el crédito, dice que los salvó que cuando le iban a matar siendo que era ciudadano romano, él no sabía que era ciudadano romano. ¿Se acuerdan? Cuando lo va a azotar, cuando lo mandó a azotar, entonces ya está lícito de azotar a un ciudadano romano sin juicio. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ciudadano romano. Ahora se está llevando el crédito que ya cuando supo que era ciudadano romano lo libró de los judíos. Ahora, bueno, en cierta forma sí. Pero no porque lo habían aprendido los judíos. Ya Pablo estaba bajo el cuidado de Claudio Lisias, ¿cierto? Ya estaba bajo el cuidado de él cuando le advirtieron acerca de la celada. Ahora, pero hay algo bien interesante, es que dice, lo libré. ¿Quién lo libró? El Señor. ¿En qué momento? En el momento que lo iban a matar, en el momento de angustia, en el momento de Pablo no estaba desesperado, pero a Pablo lo cogieron, lo sacaron del templo, lo arrastraron, lo querían apedrear, lo querían matar, porque según estos hombres malos y perversos, él había metido hombres incircuncisos en el templo. Y Pablo después va a decir, yo no sé, o lo dijo, a mí cuando me cogieron no me encontraron haciendo ningún tipo de censura ni alborotando al pueblo. Estaba haciendo un voto al Señor. Ahora bien, aquí el Señor ve en la dificultad, el problema, la angustia por la que está pasando un siervo suyo, un hijo suyo, uno que él había comprado con la sangre vertida en la cruz del Calvario. Él dice, yo te he llamado para que seas testigo mío en muchas partes del mundo. Dios ya lo había llamado, Dios ya lo había preparado, Dios le había prometido que estaría con él, Dios le prometió que estaría con él en cualquier momento, y ahora en ese tiempo de angustia, Dios lo guarda. Así como nosotros cuando estamos angustiados. El Señor dice, mire, por nada, lo dice Pablo, el Señor a través de Pablo, por nada estéis afanosos o afanados, como queramos decir, para la Biblia dice afanosos, sino que sean oídas vuestras peticiones con todo clamor, oración, clamor y acción de gracias. Y el Dios ¿cómo es? Y la paz de Dios se sobrepasa. Y la paz de Dios, por nada se afanen, por nada se angustien. Van a venir momentos difíciles en nuestra vida, tienen que venir. No todo es color de rosas. O si es un camino de rosas, ten por la seguridad que está lleno de espinas, porque las rosas tienen espinas. Entonces, seguramente vamos a tener que pasar momentos difíciles. El Señor nunca nos dijo que nos iba a ser fácil el caminar con Él. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, que es un tipo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos saca del mundo, cuando nos da libertad de Satanás y lo lleva por el desierto, no lo llevó por el mejor camino. Lo llevó por un lugar donde no había sino serpientes, escorpiones, alimañas, había
peligros por todos lados. El Señor lo llevó allí donde no había comida, donde no había agua, donde no podía sembrar ni depender de ti, sino lo llevó por el desierto para que él aprendiera, el pueblo de Israel aprendiera a depender única y exclusivamente de Elohim, única y exclusivamente de Dios, única y exclusivamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, nos sacó a nosotros del mundo, nos libertó del poder de Satanás para que nosotros aprendamos a depender única y exclusivamente de Él. Que tenemos que trabajar definitivamente, porque es un mandamiento del Señor, que nosotros tenemos que trabajar, es un mandamiento, pero que podemos descansar en Él, que la provisión viene de Él, la provisión viene de Él. Dios nos provee en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia. Aquí este hombre estaba en angustia y la Biblia dice, en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Él me oyó. Y me sacó del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Aunque ahí dice pacientemente esperé a Jehová. Pero era el momento de la dificultad. Ahora mira lo que sigue diciendo. En el Salmo 91, 15, 14. Ahí al Salmo 91 otra vez dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en los momentos más fáciles de su vida. ¿Sí dice así? No. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, ahí está mal el texto bíblico, Salmo 91, puede ser 14, 15 o qué sé yo, qué será, pero ahí está, es lo que el Señor le dice, voy a buscarlo porque si ve cómo nos equivocamos nosotros también. Salmo 91, del 14 al 16, ¿sí? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Ahí está, el Señor dice, mire, por cuanto en mí ha puesto su ¿qué? Su amor. Entonces, ¿en quién está puesto tu amor? ¿De quién estamos nosotros enamorados? ¿Quién es el novio de nosotros? ¿Cierto? El Señor es el novio de la iglesia es la novia del Señor, y nosotros como iglesia tenemos que estar enamorados de Él. Si tú no estás enamorado de Cristo, entonces olvídate que tú no tienes nada que ver con Cristo. Para uno, cuando una mujer consigue un novio y busca ese novio es porque se enamoró de él, o si no, no va a estar con él. Si el novio no le cae bien, no le gusta, en un momento perdió el amor, le hace el quite y no lo vuelve a buscar, y el novio pues por lo consiguiente también se irá. Pero aquí dice, por cuanto me ha puesto su amor, porque se enamoró de mí, porque me amó. Y como Él nos amó primero, dice, yo también lo libraré. Si el Señor lo dice, Él te dice, lo libraré. Lo pondré en alto. Mira, el Señor dice que nos pondrá por cabeza y no por cola. Siempre y cuando tú guardes la palabra del Señor. Acuérdate que son las consecuencias de la bendición, que el Señor te va a poner por cabeza y no por cola. Acontecerá, dice el Señor, que si hicieres todo lo que yo te mando hoy, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y te pondrá Yahweh, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Te pondrá en alto por cuanto ha conocido mi nombre, por cuanto me ha conocido a mí. Me ama, me conoce, están dando al lado mío y dice, me invocará y yo le responderé. Por él se le dio la angustia, lo libraré y lo glorificaré. En la angustia, si el Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros en tiempo de angustia. En la angustia,
¿Qué voy a hacer en la angustia? Yo lo voy a invocar. Ahora solamente en la angustia, me dijo, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. Demostraré mi gloria, demostraré mi poder, demostraré que mayor es el que está con él que el que está con el mundo, que el que está en el mundo. Ahí es donde nosotros vemos la gloria de Dios. Ahí es donde tú puedes ver la gloria de Dios. Cuando tú aprendes a descansar única y exclusivamente en el Señor. En el desierto, en el turbión, en el huracán, en la tormenta, en lo que sea, en el terremoto, en donde quiera que estés. Si tú lo buscas, si tú estás buscando al Señor, Él te librará en tiempo de angustia. Él está con nosotros en tiempo de angustia. Y luego va a estar con nosotros cuando nos acusen. Decía aquí yo soy con vosotros al ser acusados. Aquí bien seguimos. Versículo 28 al 30 dice, sigue diciendo, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevó al concilio de ellos, y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de las asechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Aquí le manda la carta y entonces dice que el Señor dice que yo estoy con usted. Dice, cuando ya él viene, dice, quería saber por qué le acusaban. ¿Cierto? Nosotros a veces nos acusan, nos quieren acusar, nos quieren poner como maleantes, como malhechores, como hombres perversos, como es que la iglesia es gente perversa, es que la iglesia odia al pueblo de Israel, es que la iglesia odia a los homosexuales, es que la iglesia odia a las lesbianas, es que la iglesia odia a los adúlteros, es que la iglesia odia a los borrachos, es que la iglesia ellos son enemigos de todo lo malo, de lo malo sí somos. Pero la Biblia, nosotros el Señor nos llamó a amar a nuestro enemigo. Y nosotros no, la iglesia no odia al pueblo de Israel, la iglesia no odia al Islam, a los musulmanes, la iglesia no odia a los homosexuales, la iglesia no odia a las lesbianas, la iglesia no odia a los adúlteros, la iglesia no odia a los borrachos, la iglesia no odia a los ladrones, sino que está allí como una luz en lugar oscuro y estamos allí para mostrarle a la gente que están en tinieblas y que necesitan convertirse de sus malos caminos, volver sus ojos a Dios y que Dios va a tener misericordia de ellos y les va a dar una nueva vida. Ese es lo que el trabajo de la iglesia. Nosotros, ahora, esto es que nos acusan por eso. No nos acusan por ladrones, no nos acusan por asesinato, no nos acusan por malhechores, no nos acusan por estafadores, no nos acusan por nada malo, sino porque denunciamos lo que no es bueno. Entonces, mira, aquí parece, dice, y ayer que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, la Torá, cuestiones de la Torá. Eran cuestiones de la Torá, la cuestión de su religión. Es por cuestiones religiosas que a ellos nos acusan, porque acusan a la iglesia. No nos acusan a nosotros por causa de la palabra, es por causa de la palabra. Por causa de la palabra nos quieren callar. Ahora dicen, mire, usted no puede decir que el homosexualismo es pecado. Bueno, no vamos a decir que el homosexualismo es pecado. ¿Quién no quiere que digamos que el homosexualismo es pecado? El homosexualismo no es pecado. Pero una cosa que quiero decir es que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y si tú no te conviertes, te vas para el infierno. Sigue viviendo como quieras. El ser alcohólico no es pecado. Siga bebiendo, tranquilo. Pero los borrachos no entran al reino de los cielos. Ser adúltero no es pecado. Tranquilo. Siga adulterando, siga fornicando, siga haciendo lo malo. Pero la Biblia te dice que los adúlteros no entran al reino de los cielos. Sencillamente eso. Pero eso es lo que nos quieren que nosotros digamos. Nos quieren callar, nos quieren perseguir. Dicen, no puede predicar eso porque eso se llama un delito de odio, de ninguna manera. Pero eso es lo que nos quieren acusar. De eso era que acusaban a Pablo. A Pablo lo acusaban de predicar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
solapadamente. No decían, es que está predicando por allá un Cristo que dice que está vivo y ya está muerto. Como muchos creen. Muchos creen que nosotros los cristianos estamos hablando de un muerto. No, el Señor Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Está vivo. Él está vivo. Y Él ha mostrado que Él era el Mesías que estaba siendo prometido, que había sido prometido en las Escrituras. Entonces, a Pablo, por predicar al Señor Jesucristo, es decir, Él no está muerto, está vivo. Él es la primicia de la resurrección. Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso acusaban a Pablo. Era por eso. Y por eso te van a acusar a ti. Pero el Señor dice que va a estar con nosotros aún cuando nos acusen. Cuando estemos siendo acusados. O tú crees que cuando empiezan a hablar mal de ti, tú estás solo o sola. No, mira lo que dice. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, 10 al 11. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mira esto, hay un enemigo que está acusándonos. Alguien dice que cuando el arcángel Miguel, eso es algo que enseña el judaísmo, que cuando el arcángel Miguel peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, Satanás se estaba adjudicando el dominio sobre Moisés, sobre el cuerpo de Moisés, porque Satanás decía, este hombre es un asesino. Como era un asesino, pues estaba condenado. ¿Cierto o no? Porque la Biblia dice que los homicidas no te dan reino en los cielos. Y resulta que aquí está Satanás diciendo, Moisés es un homicida. Mató a un hombre, a un egipcio lo mató a sangre fría. Y no solamente lo mató, sino que escondió el cuerpo para cubrir su pecado. Claro que fue un homicida. Pero cuando Moisés tuvo un encuentro personal con Dios, tuvo un encuentro personal con Yahweh, allí en la zarza, el Señor cambió la vida de Moisés de una manera sobrenatural total. De tal manera que el Señor dijo, yo deshice como nube tus pecados y como nieve tus rebeliones. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo he sepultado en lo más profundo del mar todos tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Por eso Satanás, aquí dice que peleaba por el cuerpo de Moisés. Yo creo que Moisés se fue a la presencia del Señor sin ver muerte. La muerte fue la separación del cuerpo de Moisés del pueblo de Israel. Porque este Moisés volverá con Elías. Pero, ahora bien, cuando el arcángel Miguel, dice la Biblia, peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Y Satanás tuvo que soltarlo, porque si el Señor lo reprendía, este acusador ya cayó. El Señor dice, vi a Satanás caer como un rayo. Ese que estaba encumbrado, ese que estaba ya acusando a nosotros, a los creyentes, a los lavados por la sangre del Cordero, cayó porque nosotros lo hemos vencido. ¿Cómo vencemos nosotros a Satanás? Mira lo que dice el versículo 11. Y ellos, o sea, ellos son los santos, ellos son los lavados por la sangre del Cordero, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea que Satanás viene a ti a acusarte.
Satanás viene a decirte, tú eres un cochino pecador, tú eres el pecador, la pecadora más grande que este mundo haya podido dar, porque mira los pensamientos tan cochinos que tienes. Uy, eso si lo supiera el Señor se avergonzaría de ti. Mira lo que tú estás pensando, mira lo que hiciste allá a escondidas que nadie te vio, pero yo sí estaba ahí y sé que eres un pecador, que ya no tienes perdón de Dios. Porque Satanás tiene esta forma de actuar. No te preocupes, cae, no te preocupes, hazlo. Dios te perdona. Dios te ama. Y cuando ya pecas, actuaste, caíste, entonces te viene por el otro día y le dice, tú eres un cochino pecador, no tienes perdón de Dios. Así Satanás, porque es padre de mentira. Y cuando habla, de lo suyo habla. Entonces, cuando Satanás viene a acusarte a ti, cuando Satanás viene a decirte lo malo que tú eres o lo malo que hiciste, porque todos somos malos, acuérdate esto. El Señor Jesús le dijo al hombre rico, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno y ese se llama Dios? Solo Dios es bueno. Entonces, cuando Dios venga a acusarte, a decirte cochino pecador, tú le puedes decir, el Señor te reprenda, Satanás. Tú no tienes nada que ver conmigo porque yo te he vencido con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero me lavó y ahora soy limpio de todo pecado y el Padre me mira y justificado por la fe en Cristo Jesús y ahora me mira que yo soy santo, soy siervo y soy hecho hijo de Dios. Que va a estar con nosotros cuando nos acusen. Estaban acusando a Pablo, por el Señor dice que Él es nuestro defensor. Por eso el Señor dice, más el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que hará. Ese Consolador significa el que defiende, el que levanta, el que sustenta, el que consuela, el todo, más que un abogado, es el todo para nosotros. Entonces va a estar con nosotros al ser acusado. El Señor dice, yo estoy con nosotros cuando seas presentado por mi causa. Vamos a ir rápido, ya vamos a acabar. Y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Allá ellos fueron presentados. Nosotros vamos a ser presentados delante de mucha gente por causa del evangelio. Mucha gente, o sea, el Señor te va a llevar. El Señor te va a llevar. Aquí a Pablo lo llevaron los jinetes. Pero a Pablo lo llevaron no porque Pablo quería, ¿o sí? Pablo no buscó que lo llevara. Así como sucedió con Felipe. Yo estoy no voy a hablar de Felipe el evangelista. Cuando el Señor le dijo a Felipe, lo toma y le dice, ve al camino de Gaza, el cual es desierto. Y allí lo lleva, y estando él allí, el Señor lo lleva, no porque quisiera, pero allí el Señor tenía un propósito con Felipe, y era que Felipe le predicara el mensaje del evangelio a un hombre etíope, eunuco. Y el Señor llevó el mensaje del evangelio a este eunuco etíope, eunuco de la reina de Candace, un principal, que leía el pasaje que estaba escrito en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Él no lo entendía, dice, yo quiero que me diga, porque Felipe lo ve y le dice, pero ¿entiendes lo que hablas? ¿Lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? No, esto para mí es un libro sellado si no me lo explican. Y entonces manda que Felipe suba al carro y allí Felipe empieza a predicarle el mensaje del evangelio a partir de esta escritura. Cuando habla del siervo sufriente del Señor. Dice, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De él mismo o de otra persona? Y entonces él le dice que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él padeció por nuestros pecados, cómo fue crucificado, cómo murió y cómo resucitó y cómo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. Así de sencillo. Ya nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Estas cosas os he escrito para que no pequéis.
Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Pero no es para que pequemos, porque el que peca y resalta sus mentiras. No es para que pequemos, es para que no pequemos. Que si en algún momento llegamos a pecar, entonces podamos tener esa confianza. Ahora mira lo que sigue diciendo. Allí en Mateo 10, 18, 19 dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Cierto? Mateo 10, 18 y 19. Ahora, vamos a ser presentados. Mire, algo que yo compartí una vez, no me gusta hablar de mí porque no se trata de mí, pero sí un testimonio cuando decía yo que cuando yo estaba joven, recién convertido al Señor, yo como músico, con mis flauticas, flauta dulce, yo hacía música en los buses. Yo tomaba un bus, pagaba mi pasaje y me subía a tocar la flauta. Y un día estaba yo allí, en mi país, venía el bus, le hice la parada y el bus no me paró, pero había un policía al frente de la calle que vio que le había hecho la parada y el bus no me había parado. Inmediatamente me llamó, me dijo, venga para acá, ¿usted qué hace? Le dije, yo soy músico, yo toco la flauta de los buses. Me dice, ¿usted no cree que si usted hubiera sido una buena persona, el bus no le hubiera parado? Le dije, mire, a mí el bus no me paró porque Dios quería que usted me parara a mí, para que yo viniera aquí y le hablara a usted del amor de Dios, decirle que Dios le ama y que Dios quiere que usted se convierta de sus malos caminos y entregue su vida al Señor Jesucristo. Más o menos esa fue una idea de lo que yo le empecé a hablar, no recuerdo, pero fue la idea de lo que yo empecé a hablarle a él. Y me dice, ¿usted es cristiano? Le dije, sí, señor, yo soy cristiano. Me dice, pues al lugar donde lo voy a llevar, no va a poder hablar de su cristianismo. Dije, mire, ¿sabe qué? Si usted me lleva a mí allá, no es porque usted me quiera llevar, es porque Dios quiere que usted me lleve para que donde yo vaya allá, entonces predique el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, aquí hubo algo curioso, es como el Señor, o sea, el Señor dice, no propongas en tu corazón qué vas a decir. Yo iba a poder decirle, no, pero es que mire, yo soy bueno, yo soy cristiano, yo quería tomar ese bus y no me quiso parar, pero perdóneme, mire, no tengo papeles, pero no me lleve. No, hubiera puede buscar hacer mis argumentos, pero el Señor, en el momento en que a ti te pone en una situación, Él pone la palabra. Él es el que fluye a través de tu boca. Él es el que habla y te defiende. Es decir, no propongan cara en su defensa. Yo voy a hablar con ustedes. Y entonces, y empiezo a hablarle y le digo, mire, es que usted, pues, me dice, seguramente sí. Y además, nosotros miramos, le dije, usted mira lo que mira el hombre. Usted me mira a mí como estoy vestido, pero usted mira lo que mira al hombre porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero si usted me viera con el zapato, si yo tuviera los zapatos remendados, cuando le di zapatos remendados, fue algo curioso, es que ese hombre tenía zapatos, siendo un policía, los zapatos de él estaban remendados. Cuando hablé de zapatos remendados, el hombre bajó la mirada, se vio los zapatos remendados y me dijo, ¿sabe qué? Váyase. Pero hubo un propósito, yo le sembré la palabra, la Biblia dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Quizás en ese momento el hombre no se hubiera convertido. No era fácil que un policía, que siendo la autoridad, venga un tipo por ahí mechudo, barbado, con un poncho ahí, unas flautas y vistiendo unas sandalias, alpargatas, lo que sea, venga a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero esa palabra seguramente quedó sembrada en su corazón. Entonces, cuando somos presentados por causa del Señor, Él va a estar con nosotros. Él va a estar contigo. Voy a terminar con esto. Escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar. Ya con esto acabamos. Yo sé que nos alargamos un poco, pero vamos a terminar. Dice, y el gobernador leída la carta preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era inicial, le dijo, te oiré cuando vengan los acusadores, y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Somos llevados
Va a estar, el Señor dice que vamos a estar nosotros cuando nos acusen, ¿cierto? Y vamos a ser llevados y el Señor nos va a dar la palabra. Tú vas a predicar la palabra. El Señor nos está llamando a nosotros a que prediquemos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Mi obligación es predicar, es nuestra obligación. Esto no es una opción, es mi obligación. Ahora, si yo dejo que el Señor fluya, Él va a hablar. Si yo les cierro mi boca, el Señor no va a hablar, porque el Señor no me va a forzar. Pero Él ya me dijo, vaya y predique. Ahora, ¿qué pasa? Aquí escuchen y no dejen de escuchar. Algo interesante es que tú dices, hermano, lo que pasa es que esta gente es dura de corazón y no quieren escuchar y no se convierten. Yo les predico, tal vez escuchen y cuando digo que si quieren recibir al Señor en su corazón, dicen que no. Entonces imagínate cuando tú le predicas a alguien el mensaje del Evangelio y le dices que si quiere recibir al Señor en su corazón, te digan que no. ¿Cómo te vas a sentir? Mal, frustrado, no hice nada. No, aquí el problema no es si se entregan o no. El problema es predicar. Escuchen o no escuchen. Yo tengo que ir a predicar el mensaje del Evangelio. Ahora, ya estamos diciendo que el Señor va a poner la palabra en mi boca. Mira lo que dice allí en Ezequiel, capítulo 26, versículos 6 y 7, creo que es. O 7, dice, pero creo que también está, dice... Y tú, hijo de hombre, voy a mirar bien porque no quiero que me quede esto mal. Le dice, tú, hijo de hombre, el Señor está llamando a Ezequiel a que predique el mensaje del Evangelio. Mira lo que ahí, voy a ver si es Ezequiel 26. No es 26, aquí hay 2, de pronto es 2, 6, 7. 2, 6 y 7, ¿cierto? Yo creo que es. Voy a mirar cómo el Señor le dice, sí, 2, 6 y 7. Dice, y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo a sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿De quién estaba hablando el Señor aquí cuando le dice que no les teman ni le tenga miedo a las palabras de ellos? Dice, porque aunque te hayas entre zarzas y escorpiones, mire, entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, ¿de quién estaba hablando el Señor? ¿Cuáles eran las zarzas? ¿Cuáles eran los espinos? ¿Cuáles eran los escorpiones a los que el Señor le decía a Ezequiel que no le tuviera miedo? A los judíos. Mire, Ezequiel era judío, era descendiente de Judá, había sido llevado cautivo a Babilonia, estaba entre los cautivos de Babilonia, y el Señor le dice, mira, ve y háblales, dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. El Señor no le mandó a Ezequiel que le predicara a los babilonios, no le mandó a Ezequiel que le predicara a los paganos, mandó a Ezequiel a que le hablara a un pueblo rebelde y contradictor, a un pueblo que tenía conocimiento de la palabra de Dios y le había dado la espalda a Dios. Ahora, el Señor dice, vaya y predícales. Tú estás en casa en una casa rebelde. Estás entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, porque aquella gente eran como, tenían veneno en sus lenguas, era gente que no quería saber nada de Dios. Y hoy por hoy, o sea, el Señor dice, mira, yo te voy a mandar a una casa de lengua extraña, ni de lengua que tú no conozcas, te voy a mandar a la casa de Israel. El Señor no lo va a decir tú, yo te voy a mandar, quizás el Señor te dice, yo no te voy a mandar a Arabia Saudita, ni te va a mandar a Irán, ni a Irak, ni a la China, a hablarle a gente que tú no entiendes. Te voy a hablar a la gente que tienes alrededor tuyo, que son como zarzas y espinos y como escorpiones. Por donde quiera que caminas te vas a maltratar. Porque si tú estás en medio de zarzas y espinos, donde camines te vas a maltratar.
Y no solamente la zarza de espinos, sino que también de pronto te sale un escorpión por ahí y te va a herir. Y el Señor le dice, mira, ellos son como eso. Quizás nuestra familia no sea así. Quizás nuestros conocidos no sean como esto. Quizás ellos no sean como zarzas o como espinos o como escorpiones. Pero el Señor dice, ve y predícales. Háblales. No importa si te escuchan o no te escuchan. Simplemente diles que se arrepientan, que se conviertan de su mal camino y que vuelvan sus ojos hacia mí, que yo voy a tener de ellos misericordia. Dice el Señor ahí en Isaías, deje el hombre malo su camino y el pecador le dice, y vuélvase, deje el hombre impío su camino y vuélvase a mí, el cual, a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio. Es volverse. Él decía a la gente, vuélvase, arrepiéntanse, cambien su manera de ser, Dios les ama. El Señor nos dice que Él va a estar con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia. Él nos dijo, mire, yo voy a estar con ustedes no solamente en los momentos buenos, voy a estar con ustedes en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de persecución, cuando nos estén acusando, cuando tengan que presentarse delante de alguien a hablar de mí. Yo voy a estar con ustedes, no importa que sean espinos, que sean zarzas, que sean escorpiones, allí yo voy a estar para librarte. Y te voy a guardar, y te voy a llevar, y te voy a cuidar. No temas, no temas, porque aunque andemos entre escorpiones, yo a veces le digo a la gente, esta iglesia es muy pequeña para que nos manden de pronto, me vengan a decir que no hable de esto, pero no sabemos en qué momento nos puedan decir, cállate, no hables más. Pero como dijo Jeremías, intenté callar y no pude porque era como un fuego que había dentro de mí. Que el Señor nos ayude a poder poner en práctica su palabra, saber que Él está con nosotros. Vamos a concluir, mira, aquí dice, el Señor ha prometido estar con nosotros. Esta es la conclusión que he sacado para librarnos en el tiempo de angustia. Él va a estar ahí, en los momentos difíciles, al ser acusados por causa de su nombre. Cuando estemos ante otros para testificar de su palabra, por lo tanto no desmayemos ni callemos, hagamos conocer su voluntad, escuchen o dejen de escuchar, porque a nuestro lado va el Señor. No lo dudes, no lo vamos a dudar, no lo dudes en ningún momento. El Señor está ahí para salvarte, para guardarte y para protegerte. Y aquí para que tú lleves el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el todo en el cristiano. El Señor dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas os serán añadidas. El hacer las cosas, cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios, no necesito decirte que seas honrado, no necesito decirte que no mientas, no necesitamos decirte, ni necesito decirte que no adulteres, que no cometas falsos testimonios, porque la palabra ya te lo está diciendo. Y si la palabra lo dice, ¿para qué yo tengo que estar diciendo? Simplemente haz la voluntad de Dios. Busquemos primero el reino de su justicia y todas las cosas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta tarde, Señor, hemos predicado tu palabra, Señor, hemos hecho, Señor, compartido este mensaje, Señor. Queremos pedirte, Padre del cielo, la gloria, que tú añadas bendición a tu palabra, que esta palabra tuya que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo fluya, corra y sea glorificada. Mira, Señor, aquellas personas que nos puedan estar viendo por el internet, Señor, Dios mío, que estas personas sean tocadas, que esas personas, Señor, puedan entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para tu vida. Señor, a los que estamos en este lugar, Señor, te pedimos, Señor, enséñanos cada día a caminar más y más contigo, Señor, y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga. De esta manera quedamos despedidos. Ya después saludaremos a las personas que nos han seguido. Y gracias por seguirnos y hasta mañana a las 9 de la noche aquí por Facebook estaremos si el Señor compartiendo si el Señor nos permite. Bendiciones para todos. Vamos a saludarnos en el amor del Señor. Vamos a